Buenas tardes chicos, ¿cómo están? Nos encontramos nuevamente en una clase de economía para repasar algunos de los ejercicios que habíamos visto en la clase donde rindieron ese examen. Vamos a repasar los ejercicios de el múltiple opción y el ejercicio de la relación beneficio-costo. Entonces, para poder ver este tipo de ejercicios, esta múltiple opción, voy a tomar el examen como modelo, el examen que vieron en la burbuja 2 del turno tarde y los del turno noche. En la burbuja del turno tarde vimos los mismos ejercicios con algunas palabras cambiadas porque como fueron en días distintos tenía que sí o sí cambiar algo. Pero en sí el ejercicio son los mismos. De igual manera, el jueves, que es cuando vamos a tener la clase, van a ir recibiendo la nota por mensaje o subiré un listado completo. Ya voy a ver cómo lo manejo con el instituto. Un listado completo de todos los chicos que rindieron. Otros lo hicieron de manera como trabajo práctico, al no poder hacerlo en el momento de la clase. De igual manera les sirve para saber cuál es la nota o más o menos cómo están con estos temas, ¿sí? El primer ejercicio hablaba de los bienes complementarios. Dice, X e Y son bienes complementarios si para satisfacer una determinada necesidad, y ahí están las opciones. Dice, A, debo consumir X e Y en forma conjunta. Repasando, ¿cuáles son los bienes complementarios? Los bienes complementarios son los que se utilizan los dos a la vez, ¿sí? Es necesario utilizar un bien para poder utilizar el otro y viceversa. Entonces la opción A es correcta. B dice el productor de X compite con el productor de Y. Eso es falso, o sea, no hay que marcarla. ¿Cuándo van a competir? Cuando X e Y sean bienes sustitutos. C. X e Y deben ser fabricados por la misma empresa. También es falsa. ¿Sí? Y una de las claves que yo les doy para que puedan resolver estos ejercicios, cuando establecen el deben, ¿sí? Tiene que ser algo que sí o sí se produzca. O el puede, esa palabra a veces puede cambiar el sentido de la oración. Entonces, el puede, siempre lo relaciono con la posibilidad de que se concrete o no, ¿sí? Que es un poco a veces el significado de las palabras, pero hagan sumamente foco, denle importancia a estas palabras claves. Cuando la oración dice puede, cuando la oración dice debe, cuando la oración dice siempre o nunca, ¿sí? Son palabras claves para que ustedes empiecen a practicar y a entender cómo resolver este tipo de ejercicios. La opción D dice el precio de X debe ser igual al precio de Y. Falso también, porque si son complementarios no tiene nada que ver con el precio, sino con la funcionalidad y con la utilización de estos dos productos en forma simultánea. Entonces, de todas estas, en el ejercicio A, la única opción correcta era la A. Debo consumir X e Y en forma conjunta. Acá otra vez en el debo establece que siempre se debe realizar ese consumo. Hablamos en el ejercicio número B de los factores subyacentes de la demanda son solamente, y esta palabra acá los enganché a varios, ¿sí? O a muchos se les produjo cierta confusión en este tipo de ejercicio, porque la palabra solamente establece que cada opción va a ser excluyente, o mejor dicho, lo que dice la oración, ¿sí? Tiene que ser completamente cuáles son los factores subyacentes de la demanda. ¿Por qué completos? Porque la palabra solamente hace que justamente solo se marquen el que esté completo. Vamos de nuevo, dice, los factores subyacentes de la demanda son solamente el precio de los bienes relacionados. Si solamente dice eso, es falsa. ¿Por qué? Porque también está el gusto y también está el precio
el gusto y el ingreso de los consumidores. Entonces, si está la opción solo A, el precio de los bienes relacionados, no hay que marcarla. La B, los gustos, tampoco debo marcarla. Y en la C yo tuve un error de redacción que se los aclaré, donde dice el costo de los precios de los bienes relacionados, ingreso de los consumidores, ¿sí? Y el gusto de los consumidores. Esa sería la correcta. Pero como dice la palabra costo, que en realidad no es costo, sino es el precio de los bienes relacionados, los que marcaron solamente la C está bien. Ahora, si marcaron la E como ninguna de las anteriores, ¿por qué? Porque la palabra costo anula toda la opción C, también se las voy a tomar bien. Entonces, ¿cuáles son las dos formas para obtener el puntaje? En la consigna B se han marcado la opción C, donde nombro los 3 factores subyacentes a la demanda, o la opción E, considerando que hay una palabra que está de más en la C. Y la D dice el costo de la materia prima, eso es o se puede asemejar al factor subyacente de la oferta. Entonces esa no iba. ¿Se entendió hasta ahí? Después pasamos al ejercicio número C, también del múltiple opción. Los bienes inferiores son aquellos que se consumen en forma conjunta, falso, esos son los complementarios. B. Al aumentar el ingreso de los consumidores, aumenta su demanda. Falso, esos son los bienes normales. Cuando aumenta el ingreso, aumenta su demanda. En cambio, los bienes inferiores, que es lo que está preguntando, es la opción C. Al aumentar el ingreso de los consumidores, disminuye su demanda. Se consume menos si la gente tiene mayor dinero. D están muy poco elaborados y esto también les dio un poco de confusión o a varios me preguntaron. Y el bien inferior no es un bien que está en proceso, no es un bien a terminar, simplemente son las segundas marcas, productos con menor calidad o que no son de la preferencia de la gente. Entonces, por eso es un bien inferior, pero básicamente son las segundas marcas, por eso la opción correcta era la C. Vamos a la D. Dice, ante la disminución del insumo de un bien, del precio del insumo de un bien, ¿qué sucede? Precio de los insumos, factor subyacente de la oferta. Entonces, la opción tiene que hablar de la oferta. Dice A, aumenta la demanda del bien, no habla de la oferta, no es correcta. Disminuye la oferta del bien, falsa, ¿sí? Porque si disminuye el precio de los insumos, el bien nos sale más barato, por ende aumenta la oferta del bien, ¿sí? Es más barato producir ese bien, voy a estar dispuesto a producir mayor cantidad a mayores precios, por ende la oferta va a aumentar. ¿Y para dónde aumenta la oferta? Para la derecha. Por eso, la opción B, disminuye la oferta del bien, no hay que marcarla. C. ¿Existe un movimiento hacia la izquierda de toda la curva de la demanda? Falso también, no es correcta, se traslada, acuérdense, hacia la derecha cuando aumenta. D. Aumenta la oferta, correcta, ¿sí? Y ninguna de las anteriores no. Entonces, en el ejercicio D del marcar con cruz es la opción D. Y vamos al último de marcar cruz. Dice, un bien de consumo no durable es aquellos que se consumen con su primer uso, correcta, ¿sí? Es la opción A, la correcta. Vamos a ver si hay más. B, amortizables en el tiempo, no, esos son los bienes de capital, ¿sí? O pueden ser los bienes de consumo que no se agotan con su primer uso, ¿sí? Es decir, los bienes de consumo durables. Dice la opción C, bienes que se incorporan a otros bienes, esos son los bienes intermedios, y nosotros estamos hablando siempre, vuelvan a la original. Por eso, este tipo de ejercicio hay que saber analizarlo. Si está bien, ¿por qué lo hice bien? Si está mal, ¿dónde me equivoqué? Estamos hablando siempre de la frase original, un bien de consumo no durable.
Aquellos que se agotan con su primer uso, falsa, ¿sí? Perdón, que no se agotan con su primer uso, falsa, porque ya dijimos que la opción correcta es aquellos que se consumen con su primer uso, ¿sí? Hasta ahí, entonces, el ejercicio número E, o con letra número E, la opción correcta es solamente la A. Y vamos ahora a resolver el ejercicio de la relación beneficio versus costo. Acá tuvieron ciertas dudas, varios no se acordaban, y es un ejercicio que es importante que lo entiendan y que lo sepan resolver. Dice, Carlos ha ido a 2 entrevistas de trabajo y tiene que decidir por cuál elegir. El trabajo 1, remunerado con 50.000 pesos mensuales, el trabajo 1 es el remunerado con 50.000 mensuales. A su vez, tiene un costo de transporte hacia la oficina de 700 pesos mensuales. Debe comprar el uniforme que tiene un valor de 2.200 y en gasto de comida mensualmente tiene 8.000 pesos. La otra opción de trabajo, sería el trabajo número 2, la puede desarrollar desde su casa, por lo que no debería trasladarse y le pagarían 15.000 pesos mensuales. ¿Qué dice la primera pregunta? ¿Cuál es el beneficio de elegir el trabajo número 1? Y acá va la primer clave para resolver estos ejercicios. Siempre tienen que ver qué es lo que le están preguntando para saber cuál es la decisión que estoy tomando. Yo no estoy analizando, estoy analizando elegir el trabajo 1 versus el trabajo número 2. Pero en realidad estoy intentando o estoy analizando la elección del trabajo número 1. ¿Cómo me doy cuenta? En la pregunta nos está diciendo cuál es el que estoy intentando decidirme. Si bien estoy intentando decidir entre los dos, el 1 es el que yo estoy inclinado a elegir, ¿sí? Entonces habla de cuál es el beneficio de elegir el trabajo número 1. El beneficio, recordemos que era algo subjetivo, algo que a nosotros podemos tener una valoración distinta o no a la de los demás. Es fácilmente identificable cuando, en este caso, la valoración del trabajo es el sueldo que vamos a percibir optando por el trabajo número 1. Que dice que es 50.000. Entonces, la respuesta es, el beneficio de elegir el trabajo número 1 es 50.000, ¿sí? 50.000 pesos. Luego tenemos la B que dice, ¿cuál es el costo de elegir el trabajo número 1? Vean cómo se repite nuevamente en la pregunta, ¿cuál es la decisión que estoy tomando? Indique conceptual y numéricamente. Acá a varios también le costó entender la consulta, ¿sí? La pregunta, cuando un poco ya lo habíamos visto, pero habla de conceptual para decir cuáles son los costos directos. Numérico, el número que corresponde a esos conceptos directos, ¿sí? A esos costos directos. Y otro costo que nosotros hemos analizado es el costo de oportunidad, que debo sumarlo al costo, a la totalidad de los costos, ¿sí? Porque nosotros acá tenemos que formar el costo total de elegir el trabajo número 1. ¿Qué cosa vamos a sumar al trabajo? ¿Qué nos cuesta elegir este trabajo? Nos cuesta 700 el transporte, ¿sí? Ese sí o sí, para ir al trabajo 1, gasto 700 pesos. ¿Qué más tengo que hacer? Comprar el uniforme, 2.200 pesos, ¿sí? Uniforme, un costo directo para poder ir a trabajar. Luego habla del gasto de comida mensual, 8.000. ¿Yo debo gastar esos 8.000 si voy al trabajo 1? Sí, es correcto, va a salir de mi bolsillo. ¿Voy a comer o voy a gastar esos 8.000 si elijo el trabajo número 2? También. Entonces, siempre ustedes tienen que tener en cuenta, y esto anótenlo, que el costo que yo voy a sumar es el costo inherente a la elección que estoy trabajando o que estoy analizando. ¿Qué significa inherente? Que sí o sí está relacionado con la actividad, que sí o sí está relacionado con la decisión y que tome o no la decisión
o mejor dicho, tomando la decisión, voy a incurrir o voy a tener que realizar ese gasto. Ahora, si es un gasto que lo voy a realizar, tenga o no trabajo, en este caso, elija el trabajo 1 o elija el trabajo 2, no es algo relacionado al trabajo, porque sí o sí lo voy a realizar, sí o sí tengo que comer, sí o sí voy a gastar esos 8.000 pesos. Entonces, no es un gasto inherente para la elección de un trabajo u el otro, porque sí o sí los voy a gastar. ¿Se entiende? Eso es muy importante. Entonces, esos 8.000 pesos en comida no lo tengo que sumar en el costo. No lo tengo que tener en cuenta para la elección del costo del trabajo número 1. ¿Sí? Y si estuviera analizando la elección del trabajo número 2, tampoco lo debería tener en cuenta. Hasta acá, esto que hemos analizado. Luego tenemos el costo de oportunidad. ¿Qué era el costo de oportunidad? Aquello que yo renunciaba por tomar una decisión. Si yo elijo el trabajo número 1, ¿cuál es lo que me estoy perdiendo? Hacer el trabajo 2. ¿Y cuánto valía, es decir, cuánto hubiese obtenido por realizar el trabajo número 2? En este caso era 15.000 mensual. Eso es a lo que estoy renunciando. Yo gano 50.000 por hacer el trabajo 1, 15.000 me estoy perdiendo por hacer el trabajo 1 y no hacer el trabajo 2. Entonces, esos 15.000 también es o también forma parte de mi costo. De mi costo, en este caso, conceptualmente se llama costo de oportunidad. Para repasar, conceptualmente vamos a determinar el costo. El costo va a ser 700 pesos en calidad de transporte, 2.200 en concepto de uniforme, 15.000 en concepto de costo de oportunidad. ¿Sí? El total del costo dijimos que era 17.900 pesos. ¿Sí? 17.900 pesos. Tienen que totalizar el costo, decir cuánto es el costo total. Porque la pregunta dice, ¿cuál es el costo de elegir el trabajo número 1? El costo total. Y tengo que discriminarlo conceptualmente y numéricamente, decir qué valor tiene cada uno de los costos que lo componen o que lo forman. Entonces, de esa manera quedaría completo el costo de elegir el trabajo número 1. Dadas las respuestas anteriores, ¿tomaría el trabajo número 1? La respuesta es sí. Y acá deben sacar esa cuenta. 50.000 menos estos 17.900 pesos. 50.000 que era el beneficio, menos el costo total que era 17.900, nos da un valor positivo de 32.100 pesos. El beneficio supera el costo. La totalidad de lo que a mí me satisface el trabajo número 1, que era 50.000, supera los 17.900, que era mi costo total. Como el beneficio es superior al costo, tomo esa decisión. Esas son las distintas respuestas que podrían haber dado. Siempre tienen que hacer alusión, siempre tienen que guiarse o utilizar la palabra de que el beneficio supera el costo. Si el beneficio supera el costo, elijo esa opción. En este caso, tomaría el trabajo número 1. La respuesta en valor numérico es 32.100, que ese es el valor entre 50 menos 17.900. Hasta acá estos dos primeros puntos. Los gráficos los habíamos hecho el día del examen. Habíamos respondido cómo eran los gráficos. Si tienen dudas, los que no estuvieron presencial o aquellos chicos que están realizando todo el cursado de manera virtual, me pueden hacer preguntas para poder yo explicarles de manera personal cómo eran los gráficos que tenían que realizar. ¿Sí? Bueno, hasta acá en la clase de esta manera virtual. Vamos a hacer un Meet para poder realizar las actividades de economía y de administración. ¿Sí? De economía vamos a seguir con las actividades del punto número 2. En cuanto a administración, vamos a realizar
las actividades del enfoque sistémico, ¿sí?, de las organizaciones. Hasta acá la clase de hoy. Las dudas, recuerden, siempre en el horario de clase, aprovechen por el grupo, realízanlas, les sirven a los demás, ¿sí?, y nos pueden servir a todos para que repasemos algún tema que tengan dudas. Hasta acá esta parte de la clase.